Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Entre 900 y 1.500 empleados públicos serán desvinculados por el proceso de fusión y eliminación de ministerios y secretarías. Mientras esta semana se definirá el monto de la nueva contratación de deuda pública, que será superior a $1.000 millones. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. Así lo anunciaron las principales autoridades del gobierno, quienes justificaron la toma de estas decisiones económicas debido a la crítica situación del país. Aquí el detalle. El tamaño del Estado continúa en un proceso de achicamiento con la fusión y eliminación de ministerios y secretarías. La meta es llegar a 20 en todo el organigrama heredado por el gobierno anterior. Fue la sábana que encontramos de las instituciones públicas. Como mencionaba al inicio, fueron 40 ministerios, en total 137 instituciones. De los 40 ministerios se pasó a 27 y la propuesta es pasar a 20. Esto va a suponer la eliminación de entre 900 y 1.500 empleados públicos, según las previsiones del gobierno, que se sumarán a los empleados que han ido saliendo del sector público desde inicios del actual gobierno. El universo de contratos ocasionales y nombramientos provisionales, ha habido una desvinculación de aproximadamente 42.000 servidores hasta el mes de mayo. Se han identificado adicionalmente 900 plazas de servidores que están en la estructura de apoyo, los cuales también serían susceptibles de terminación. Esto significará un ahorro para el Estado de $40 millones anuales. Otros 350 millones adicionales esperan reducir anualmente con lo que el gobierno llama la optimización del Estado en la fusión, eliminación y concesión de empresas públicas y otras instituciones, y otros 150 millones de dólares en ahorro con la eliminación de los denominados privilegios para los altos funcionarios. Se elimina el pago de tarifas celulares para ministros, viceministros y directores. Vamos a retirar también la seguridad a todos los ministros y secretarios de Estado en los que no se requiera. Vamos a vender una parte importante del parque automotor del Estado. Calculamos que podemos vender alrededor de 1.000 vehículos. Vamos a reducir el 30% en gastos de viáticos. En compras públicas, el gobierno también espera tener un ahorro de $400 millones, evitando la contratación directa con empresas del Estado y abriendo a la competencia. Hemos tenido un abuso del régimen especial en donde aproximadamente el 44% en promedio de los últimos años ha pasado la contratación de régimen especial, que debe ser un régimen de uso extraordinario. El precio de la gasolina súper se incrementará a $2.98 en cuanto el presidente Moreno firme el decreto correspondiente, mientras continúan analizando el incremento del diésel para el sector industrial. No hay un porcentaje definido, estamos trabajando en esos escenarios. En la próxima semana nosotros ya tendremos claridad de las opciones y sobre todo de cómo mitigar el riesgo posible de una afectación a la competitividad. Todo esto forma parte de las medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno la noche del martes, con el propósito de ahorrar unos $1.000 millones anuales en su conjunto. Pero el Comité de Deuda analiza un nuevo endeudamiento por un rubro superior a este. El Comité de Deuda se reúne esta semana. Va a avalar operaciones por a una cifra cercana, algo superior a los $1.000 millones. Naturalmente no les puedo dar detalles, sino a grosso modo, porque son temas reservados hasta que se hagan públicos una vez aprobado. Necesitamos financiamiento y necesitamos también en este momento traer divisas para fortalecer la reserva y para garantizar unos flujos más ordenados en las finanzas públicas. Con esto el gobierno aspira a continuar recortando el déficit fiscal para llegar a un punto porcentual del PIB hasta finales de este gobierno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Si bien la desaparición y fusión de entidades públicas generará un ahorro de $60 millones, a expertos les preocupa que algunas de las competencias que estaban en algunos de estos ministerios o secretarías no sean manejadas de forma eficiente. Defienden el derecho de cada visión presidencial de crear su propio modelo de gestión, pero analizan si hacerlo con 20 ministerios será eficiente. Llegó el momento no de abrir la mano, sino de cerrarla. El asunto es cómo la cierra y hasta qué punto.
Administrar los 36 centros de rehabilitación social que existen en el país, con una población carcelaria de 36.000 reos, es quizá la competencia más evidente del Ministerio de Justicia, sin dejar de lado sus facultades relativas a la lucha contra la violencia de género y la reparación por violación de derechos humanos. El organismo creado en el 2015 es uno de los 2 ministerios que está próximo a desaparecer. Lo que se preguntan es quién asumirá ahora estas funciones. Si usted quiere eliminar ese ministerio y esa función, hay ministerios correspondientes en el ámbito social que pueden perfectamente desarrollarlo. Incluso hasta haciendo la debida adecuación con el propio Ministerio de Educación. Pero la decisión que más genera dudas es la fusión del Servicio de Rentas Internas con el Servicio Nacional de Aduanas. Se preguntan si técnicamente esta medida es la más adecuada. Tuvo que haber hecho un análisis técnico para efectos que sea positiva y productiva la fusión. Porque si en el tiempo y el espacio vemos que a lo mejor esa fusión pueda causar ruido en la operatividad misma, va a ser, lógicamente, en vez de ser beneficioso, va a ser perjudicial. Ya no estamos en este momento para improvisar. El presidente no puede tomar medidas que después tenga que recular. La Secretaría de Gestión de Riesgos, a cargo ahora del Ministerio de Defensa, tampoco convence como la mejor decisión. Pero pese a todos los reparos de forma que exponen, consideran que lo que debe ser inaplazable es la reducción de trabajadores del sector público. Es casi impensable que por pequeño que sea el costo humano, no va a existir. Sí va a existir. Según las autoridades, este nuevo ajuste producirá una separación de 900 a 1.500 trabajadores públicos. Únicamente en el Ministerio de Justicia, según el área de transparencia de su página web, existen 3.210 funcionarios. En la SECON, otros 261 trabajadores, sin contar las otras agencias y empresas públicas que se fusionarán o desaparecerán. Dayana Monroy, 24 horas. El gobierno revisará el precio del diésel que utilizan las industrias. Los mayores beneficiarios son los sectores pesqueros y camaroneros. Ambos temen una pérdida de competitividad. El Ministerio de Justicia. Era un anuncio esperado, pues previamente ya existían las conversaciones con el sector. El valor del diésel que utiliza la industria en el país será revisado por el gobierno. Según explica Caterina Costa, titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el valor preferencial que tienen por el diésel les ha permitido ser competitivos, tomando en cuenta los altos costos de producción. Nosotros somos una economía dolarizada que competimos con países no solo de la región, sino ya a nivel internacional, con países asiáticos que tienen grandes ventajas competitivas sobre nuestro país. La industria pesquera, con sus más de 600 embarcaciones, consume al año cerca de 66 millones de galones de diésel. Esto le cuesta al Estado 66 millones de dólares, pero regresan al fisco más del doble invertido, aseguran. Primero, 1.530 millones de dólares en exportación. 150 más o menos aproximadamente millones en impuesto a la renta. 36 millones de dólares de contribución a la seguridad social de nuestros trabajadores que están todos afiliados con empleo pleno. Aparte, la cadena de valor que genera esta industria es inmensa. Por su parte, la industria camaronera analiza desde ya el posible impacto. Según las cuentas, una revisión del valor tendría un costo de 80 millones de dólares anuales por adicionales. Eso, bajo la situación de precios internacionales actuales en las que estamos, deja por fuera al camarón ecuatoriano de los mercados internacionales a los que estamos exportando. El gobierno ha convocado a mesas de diálogo a los representantes del sector para sincerar los problemas que afectan a ambas partes. Joana Ramos, 24 horas. El Servicio de Rentas Internas inició la remisión de intereses, multas y recargos para que los contribuyentes puedan ya acogerse al beneficio. Hasta el momento ingresaron más de 5.419 declaraciones. Con la vigencia por los próximos 90 días de la remisión tributaria, el Servicio de Rentas Internas en menos de 24 horas recibió más de $1 millón correspondientes a quienes se acogieron a este beneficio. Según explicó la directora del SRI, fue a partir de la publicación de la ley cuando iniciaron los procesos. Y en este momento pues estamos con todos los sistemas totalmente probados. Aclara que en ningún momento se elimina el impuesto. Al acogerse a la remisión, lo que se excluye son los intereses en el pago de deudas, declaraciones pendientes, cuotas RICE y de matriculación vehicular. El Estado lo que estaría recuperando es el 100% del impuesto. En ningún momento se estaría condonando los capitales derivados de esas obligaciones. Remisiones hemos tenido, son 4
ocasiones anteriores. El primer proceso de remisión se tuvo hace 41 años, el último en el 2015. También hay excepciones de obligaciones que se benefician de la remisión. Las obligaciones de renta del año fiscal 2017 ni aquellas obligaciones que hayan sido generadas posterior al 2 de abril. Quienes tienen alguna impugnación para poder acogerse a la remisión, primero deberán realizar el desistimiento. La cartera del SRI es de aproximadamente 4.700 millones de dólares. El 63% no está en firme, pues siguen procesos de impugnación administrativa y judicial. Es decir, es deuda que no puede ser cobrada. Del monto, 2.330 millones corresponden a impuestos. Con la remisión tributaria, en caso de que el histórico de entre 25 y 30% de los contribuyentes se acoja, aspiran a recuperar 602 millones. Lo que se dejaría de percibir son aproximadamente 583 millones de dólares que corresponde a interés, multa y recargo, que es el valor que se está remitiendo. No se está eliminando, no se está condonando la diferencia. Las autoridades del SRI explicaron que los contribuyentes no necesitan acercarse a las oficinas para obtener el beneficio. Pueden hacerlo en línea. Podrá verificar cuánto es el monto y el valor que se va a remitir al realizar el pago del impuesto. En lo que va del año, la recaudación entre enero y julio supera los 8.600 millones, es decir, hubo un incremento del 8,5% en relación al mismo periodo del 2017. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La vigencia de la medida que exige el pasaporte como requisito para el ingreso de los venezolanos se definirá este viernes en la Unidad Judicial Tercera de la Familia. Esto luego de que la Defensoría demandara esta medida como un acto de vulneración de derechos. Tardaron más las partes procesales en llegar a la sala de la Unidad Judicial Tercera de la Familia que la jueza en declarar como suspendida la audiencia. El acto procesal que determinará la vigencia del pasaporte como requisito de ingreso para los ciudadanos venezolanos se desarrollará este viernes 24 de agosto. La migración es un derecho fundamental de todo ser humano y se está violentando ese derecho con estas decisiones. La audiencia, que en un principio debía desarrollarse el viernes, se adelantó para este miércoles por pedido de la Defensoría del Pueblo en relación a la situación de urgencia. Horas después, el Ministerio del Interior solicitó más tiempo para argumentar sus alegatos. Finalmente, se reiteró que será este viernes. De esta manera, el Estado ecuatoriano garantiza una debida defensa. Para la Defensoría del Pueblo, sin embargo, atrasar la resolución de esa medida atenta contra los derechos de los venezolanos, pues a partir del 25 de agosto, Perú también les exigirá pasaporte. Lo que se quería es que se levante para por lo menos dar la oportunidad de que estas personas que quieren y están en tránsito puedan llegar al punto de frontera. La Cancillería y el Ministerio del Interior insisten en que la exigencia de este documento responde a la necesidad de verificar la identidad de los migrantes que ingresan al país. Porque las cédulas de identidad venezolanas no son adecuadas. Hay mucha falsificación. Entendamos que el 80% de las personas venezolanas que están ingresando, incluso hoy, ingresan con pasaporte. Y ese 20% es gente pobre. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la medida? Para la Defensoría del Pueblo, los ciudadanos no pueden pagar los errores de los estados. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El canciller de la República, José Valencia, ratificó el derecho del Ecuador de exigir el pasaporte a los ciudadanos venezolanos que ingresan al país. Valencia invitó a los representantes de 13 países de la región a debatir el tema migratorio urgentemente. El canciller ecuatoriano José Valencia, en un conversatorio con medios internacionales, defendió la medida adoptada por el gobierno de exigir pasaporte a los ciudadanos venezolanos que entran al país. Valencia insistió en la legalidad de la medida debido a los inconvenientes de verificación que se estaban registrando con otros documentos, como la cédula de identidad o partidas de nacimiento. Pasaportes son documentos de identidad que tienen estándares internacionales y son mucho más difíciles de falsificar o de modificar. Es por eso que la decisión se tomó en ese sentido. El pasaporte es además de un documento de identidad que está también reconocido en la propia Ley Orgánica de Movilidad Humana. El canciller reveló datos de los últimos registros realizados. Señaló que el 80% de venezolanos entran con pasaporte al Ecuador. En el tema de visado, Valencia manifestó que 90.000 tiene visa de residencia y 50.000 están gestionando. No es una medida que vaya enfocada o dirigida a una minoría, todo lo contrario.
Además, confirmó que se han extendido invitaciones a 13 países de la región para una reunión con los encargados de migración y movilidad humana, en la que se debata el masivo flujo migratorio de venezolanos. Confiamos que va a haber una positiva aceptación a esta invitación del Ecuador. Digo que confiamos porque el tema de los flujos migratorios masivos de venezolanos se ha conversado previamente con otros países y todos ellos, por supuesto, coinciden en que es un tema urgente. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 6 buses con 90 ciudadanos venezolanos salieron este miércoles desde Quito hacia Perú por el plan de ayuda humanitaria que se ejecuta desde el gobierno para ayudar a los migrantes. ¡Me odio! ¡Ajá, que yo a Venezuela! Cargados de ilusiones, de expectativa y de esperanza, salieron 90 venezolanos desde la avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito, con rumbo a Perú. El camino ha sido largo, coinciden muchos de ellos, que han caminado días y días para alcanzar su meta. La última uña desde mi dedo gordo la tengo aquí, mire. La última uña, mire. Varios días caminando yo solito, a pie, de día y de noche, mire. Y me encontraba con gente venezolana por la carretera y me hablaba con ellos y así, y andaba solo y andaba acompañado. Cada quien vino con una meta y con un sueño trazado y espero que nos puedan entender eso. Y la ilusión empezó el día de ayer cuando llegaron desde Rumichaca a Mascarilla, límite provincial entre Imbabura y Carchi. Ahí 2 buses trasladaron a varios ciudadanos venezolanos a la capital para este miércoles unirles con el resto de sus compatriotas. Estamos contentos porque ya estamos acá, estamos más cerca de nuestro objetivo, que es Perú. La urgencia en llegar hasta el vecino país era evidente, pues la mayoría señala que no cuenta con una cédula de identidad, mucho menos con su pasaporte. Documentos necesarios y obligatorios para ingresar al Perú desde este sábado. No tenemos la posibilidad de sacar el pasaporte, porque cada vez nos engañan, ni la cédula. Hay personas que tienen errores de cédula, que no salen con la huella, entonces que el otro mes, entonces eso son trabas para que las personas no se vayan, para que las personas no puedan salir del país. Los autobuses en los que viajaron los hermanos venezolanos fueron proporcionados por el Consejo Provincial de Pichincha. Entonces, con este callejón humanitario, primero nos evitamos que 90 personas arriesguen su vida en la Panamericana o con la ruta Guayaquil o por Chaquiñanes. 2, nos ahorramos un tema de seguridad para los ecuatorianos y se hace un tema humanitario. Este servicio humanitario para que los ciudadanos venezolanos viajen a Perú sin costo alguno estará activo también el día de mañana en el albergue San Juan de Dios. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Evitar el ingreso de forma irregular de miles de venezolanos que llegan sin pasaporte por la frontera es imposible, según 2 expertos en seguridad. Las autoridades deberán intentar cubrir los cerca de 600 kilómetros de extensión de la frontera de Ecuador y Colombia. Cientos de venezolanos caminando por la carretera con destino al puente de Rumichaca. En el norte no hay fronteras cerradas ni gran presencia policial. Frente a esto, las autoridades prometen aumentar los controles. Pero ¿qué tan fácil será cubrir 586 kilómetros de frontera con Colombia? Solo de Carchi a Nariño. La policía ha identificado 30 pasos irregulares y podrían existir muchos más. Los pasos irregulares nacen un día en un lado y nacen otro día otros. Y depende qué es lo que ocurre al otro lado, cómo está el río. Y en las zonas terrestres exactamente igual. El paso habitual de los venezolanos es de Nariño a Tulcán. Son 111 kilómetros, unas 2 horas de viaje. Esta parte de la frontera es una zona de contrabando y de fácil acceso, si la comparamos con otra opción en otro punto del país. El puente de San Miguel en Lago Agrio, Sucumbíos. Lo que va a ocurrir de ahora en adelante es que se va a producir una alianza, llamémoslo así, entre el migrante irregular y las personas que manejan estas rutas, estas trochas, que son principalmente narcotraficantes. Y cita como ejemplo el bus con droga que se accidentó en la vía Papayac-Tapifo. Iba a pasar por Ecuador, iba a pasar por Perú, iba a llegar a Chile. Y los migrantes más o menos están siguiendo esa misma ruta, de tal manera que aquí se verifica perfectamente bien ese acuerdo que hay entre los migrantes y este tipo de rutas. Frente a la situación, Brasil ya ha militarizado su frontera. En Ecuador, esto es impensable, explica el excomandante Livio Espinosa. Mire, el Ecuador tiene un problema ahorita de defensa y seguridad de la frontera, por el tema guerrilleros, por el tema de la droga.
hoy tiene otro elemento más que va a ser el control de migrantes. Pero finalmente, ¿qué pasará con quienes sean detectados como indocumentados? La ley de movilidad determina como obligación de un extranjero registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales y establece en el artículo 143 como causales de deportación el ingreso por un lugar no autorizado. Con lo cual yo no sé si el Estado ecuatoriano está en capacidad de llevar a cabo una acción de ese tipo. Dayana Monroy, 24 horas. Más noticias, amigos. 8 años después de la masacre de Tamaulipas, se canalizaron compensaciones directas y medidas de reparación para el migrante ecuatoriano que sobrevivió. Para esto se reunieron representantes de la Cancillería ecuatoriana con el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de México. 8 años pasaron desde la masacre de Tamaulipas al norte de México, que dejó como saldo 72 inmigrantes fallecidos y 2 personas sobrevivieron, entre ellos un ecuatoriano. En el tránsito hacia la esperanza de una mejor vida, estas personas encontraron la muerte. Fallecieron 5 personas ecuatorianas, mientras que una sobrevivió ayudando a reconstruir la verdad. Debido a lo que él vivió y el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de México considera fue falta de acceso a la justicia, violaciones de los derechos humanos y revictimización, se otorgaron medidas de restitución, satisfacción, compensación y no repetición. Además de la violencia por parte de la delincuencia organizada, las víctimas tuvieron que pasar por diversas fallas y omisiones institucionales que han complicado su acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. El Comisionado de Atención a las Víctimas se reunió con representantes de la Cancillería ecuatoriana para oficializar la ayuda económica a favor de las víctimas en Ecuador. La indemnización, que es una cantidad de recursos que no repara en absoluto y que además no es la reparación. Determinó que existían elementos suficientes para acordar compensaciones subsidiarias a una víctima directa sobreviviente y a 47 víctimas indirectas, familiares de los migrantes fallecidos. El ecuatoriano que sobrevivió a la masacre y que será compensado se encuentra protegido, según dijeron, por el Estado ecuatoriano. Estamos haciendo el seguimiento de su tratamiento, también psicológico, médico, con todo lo que sea. De hechos no deben volver a repetirse. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Recompensas y protección especial para quienes colaboren con información sobre depósitos ilícitos y sobornos a funcionarios son las propuestas que el gobierno entregará a la Asamblea Nacional en el marco de la lucha contra la corrupción. No se refirió a montos ni a vínculos con casos que se investigan. Lo que sí dijo el secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado, es que el rastreo de bienes y sumas de dinero producto de actos de corrupción va dando resultados. Hemos identificado dinero y activos en Panamá y en Estados Unidos. Hoy mismo, tanto la UAFE como la Procuraduría General del Estado están trabajando para traer ese dinero de vuelta. Pero ¿cuánto y dónde está? Son preguntas difíciles de responder. Sin embargo, hay indicios. En el caso de Brecht, por ejemplo, la Fiscalía detectó más de una centena de transferencias mediante empresas offshores, con cuentas en Panamá, Islas Marshall, Bahamas, Islas Británicas y Suiza. En octubre de 2017, el ex procurador Diego García aseguró que las coimas de Odebrecht en Ecuador superan los 50 millones de dólares. Según las delaciones del ex ejecutivo de la constructora, 4 millones al ex contralor Carlos Polit, 6,5 millones por el contrato en la hidroeléctrica Manduriacu, 2 millones por el poliducto Pascuales Cuenca. Además de los 13 millones que recibió el ex vicepresidente Jorge Glass según su sentencia, o en la trama de Petroecuador los 11 millones en coimas recibidos por Carlos Pareja Llanuselli y Alex Bravo. Hemos contratado empresas internacionales que ya tienen pistas para encontrar el resto del dinero robado. A la ley de extinción de dominio presentada por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional el pasado 26 de julio, se sumarán reformas para incentivar la cooperación en el rastreo de dineros. Que quien nos dé datos certeros y comprobables del dinero robado tenga una participación del 20% del dinero encontrado. Además, se propondrán medidas especiales de protección para quienes denuncien actos probados de corrupción en la función pública. Carlos Acoto, 24 horas. En la Corte Nacional de Justicia, el expresidente Rafael Correa desistió a través de su abogado Caupolicán Ochoa
de la demanda de recusación que planteó contra la jueza Daniela Camacho, quien lleva el caso del secuestro al ex asambleísta Fernando Balda. El pedido fue aprobado por Grace López, notaria 20ª de Quito, quien declaró insubsistente la audiencia oral. Con ello, la jueza Camacho continuará a cargo del proceso legal que se sigue en contra del exmandatario y de personal de la SENAIN por el secuestro del ex asambleísta en 2012. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó en funciones al superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Fernando Cordero, argumentando que no tiene título de cuarto nivel y porque uno de sus familiares ejercía la gerencia de la inmobiliaria Piedra Guasi S.A. La resolución se tomó con 5 votos, un voto en contra de Luis Hernández y la abstención de Javier Zavala. Dentro de los 3 días siguientes a la notificación, Fernando Cordero podrá presentar un recurso de revisión. La Contraloría General del Estado notificó la destitución al rector de la Universidad de Guayaquil, Galo Salcedo, por títulos emitidos presuntamente de manera irregular. El organismo emitió un informe sobre los 2 exámenes especiales realizados a las actividades administrativas, académicas y financieras de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, la entidad predeterminó responsabilidades administrativas de multa y destitución del rector, vicerrector administrativo y decano de jurisprudencia. El estudio deriva responsabilidades administrativas por $65.000 y responsabilidades civiles cercanas a los $10 millones. El Partido Sociedad Patriótica lanzó la candidatura de Alberto Merchán para la prefectura del Guayas. El exgobernador de la provincia fue presentado por el expresidente y líder del partido, Lucio Gutiérrez. Merchán detalló los ejes de su plan de trabajo con miras a las seccionales de marzo del próximo año. Un accidente de tránsito que involucró a un bus de transporte público se registró este miércoles en la vía Tacamoros-Cariamanga, provincia de Loja. El saldo fue de 23 personas heridas. Los organismos de socorro informaron que se trató del volcamiento de un bus de la Cooperativa Unión Cariamanga por causas aún no establecidas. El vehículo impactó después contra un poste del alumbrado público. En el norte de Esmeraldas, los moradores de comunidades limítrofes con Colombia han conseguido obras que vienen del extranjero. Sucede ante el abandono de las autoridades nacionales. En la línea de frontera entre Ecuador y Colombia, en el archipiélago de Ancón de Sardinas, asentados desde hace más de 50 años, existen varios poblados. Entre estos están Pampanal de Bolívar y Tambillo. Quienes habitan en estos sitios han sentido la carencia de todo. Pues si no llueve, no tenemos agua, hay que ir a San Lorenzo, por allá por unos esteros, agarrar agua de unas piscinas. La comunidad vive a 60 centímetros bajo el nivel del mar. Todos los meses, una vez al mes, esta comunidad se hunde. Tras varias ofertas, una luz fuera de la ayuda gubernamental se presenta a construir varias obras en estos sectores alejados de la patria. Nuestra empresa se llama Hotelero Asociados Asociatel. Es una empresa anónima constituida por empresarios hoteleros del cantón Atacame. Los moradores se encuentran esperanzados y esperando pronto el inicio de los trabajos que traerán prosperidad a estos pueblos de pescadores y concheras. Se hizo los estudios a través de la Marina Mercante de gestión de riesgo. La obra, que incluye agua potable, muros de contención y malecón, se presupuesta en más de $7 millones. Buscando ayuda, encontramos varias empresas de Estados Unidos y de otros lugares que están donando un capital para ayudar a las comunidades. Al momento se encuentran obteniendo todos los permisos necesarios para empezar a ejecutar estas obras, que no solo se espera que beneficien a estos 2 poblados, sino también a otros 4 que se encuentran en la línea por donde vendrá el agua potable. Desde Pampanal de Bolívar, en la frontera entre Ecuador y Colombia, Carlos Chamorro, 24 horas.